Magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico en el cual los cuerpos producen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas como por ejemplo los electrones, los que indican la relación del magnetismo y de la electricidad. Algunos materiales son propensos a demostrar propiedades magnéticas, como por ejemplo son el níquel, el hierro, el cobalto, y sus aleaciones son llamadas imanes. Les voy a hablar sobre la densidad de flujo. La densidad de flujo magnético es una región del campo magnético que equivale a líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una unidad de área. Su dirección es tangente hacia las líneas de campo en cada punto. Y ahora les voy a hablar sobre la fórmula para sacar el flujo magnético. Esta se representa con la letra griega phi, que significa flujo magnético, es igual a B, que significa campo magnético, por A, que es el área de la superficie, por el coseno de teta. Teoría moderna del magnetismo. En general, se acepta como al magnetismo de la materia al movimiento de electrones en los átomos de la sustancia. De ser así, el magnetismo es una propiedad de carga en movimiento y por lo tanto se le asocia con el fenómeno eléctrico. Los átomos de un material magnético están agrupados en microscópicas regiones denominadas como dominios. Se piensa que todos los átomos de un dominio están polarizados cristalinamente. Y en un material no magnético, los dominios están organizados aleatoriamente. Si muchos dominios se orientan hacia la misma dirección, el material tendrá una gran propiedad magnética. La capacidad que tiene un material de permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura. Se dice que un material es permeable cuando éste deja pasar una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado. La velocidad con la que el fluido atraviesa el material dependerá tres, de tres factores básicos, que son la densidad del flujo, la presión a la que esté sometido y la porosidad del material. Para ser permeable, un material debe de tener poros. ¿Qué quiere decir esto? Unos espacios por los que pueda absorber el fluido, y estos mismos tienen que estar interconectados para que así el fluido pueda por ende atravesar el material. Por otro lado, también hay que hablar de una permeabilidad intrínseca, que también es llamada coeficiente de permeabilidad, como constante ligada a las características propias o internas del terreno, y de una permeabilidad real o de Darcy, como función de permeabilidad intrínseca más las de las características del fluido. La permeabilidad intrínseca en el sistema métrico decimal se mide en centímetros cuadrados o metros cuadrados. La unidad derivada de la ley de Darcy es el Darcy y se utiliza mayormente el milidarcy. Una conversión es un Darcy es igual a 9.86623 por 10 a la menos 13 metros cuadrados. La permeabilidad de Darcy se mide en unidades de velocidad, que son centímetros sobre segundo y metros sobre segundo. La determinación de la permeabilidad real o de Darcy. La permeabilidad intrínseca de cualquier material poroso se determina mediante la fórmula de Darcy, que es K1 es igual a C por D al cuadrado, donde K1 es la permeabilidad intrínseca, C es la constante adimensional relacionada con la configuración del fluido y D es el diámetro promedio de los poros del material. Diferencias entre corriente eléctrica y campo magnético. La corriente eléctrica va en la misma dirección que el campo eléctrico, mientras que la fuerza magnética va en sentido perpendicular al campo magnético. Esta es una de las diferencias. Otra sería que la fuerza eléctrica actúa sobre una partícula independientemente de su velocidad, ya sea en reposo o movimiento, mientras que el campo magnético solo puede actuar sobre ella si está en movimiento. Otra diferencia más notable es que la fuerza eléctrica puede alterar la velocidad y el sentido de una carga eléctrica de una partícula, mientras que la fuerza magnética puede alterar la dirección, el vector de la dirección, más no la rapidez de la partícula. Fuerza de una carga en movimiento.
Cuando una corriente eléctrica atraviesa un campo magnético, aparece una fuerza, la cual es denominada fuerza magnética. Esta fuerza es la encargada de cambiar la dirección de la corriente eléctrica, pero sin cambiar su sentido. La ecuación para calcular esta fuerza magnética sería Fm, fuerza magnética, es igual a Q, corriente eléctrica, por V, velocidad, por B, que es el campo magnético, por el seno del ángulo entre el campo magnético y la corriente.